Bueno, entonces ya entrando de lleno, esta primera sesión nos va a permitir introducirnos, ¿no?, a lo que van a ser los sistemas internacionales de protección de derechos humanos y para lo cual, ¿no?, yo preveo y programo que en esta primera sesión podamos hablar de los antecedentes y la naturaleza de lo que se entiende como derecho humano, pero que nos sirva para entender lo que son los sistemas de protección internacional, ¿no? Probablemente, y eso siempre aclaro, ¿no?, que puede existir de alguna manera probables contradicciones, ¿no?, o criterios opuestos entre profesores o entre, digamos, profesionales que conocen la temática, que pueda generar algún tipo de conceptualización distinta, ¿no?, a la que han podido antes escuchar o a la que ustedes manejen, ¿no? Pero por lo menos desde mi percepción, sabiendo que el derecho es muy amplio y que se pueden generar diversas interpretaciones, esta es en la que yo sustento, ¿no?, la razón de ser de los sistemas internacionales de protección. O sea, hay un sentido, ¿no?, para que se haya concebido esta posibilidad de que los estados, de alguna manera, cedan su soberanía de administración de justicia, ¿no?, a una instancia internacional que podría parecer algo inconcebible, ¿no? Porque uno dice, ¿en qué momento un Estado podría aceptar que alguien de afuera le cuestione lo que tenga que hacer o si está actuando bien, si está respetando o no derechos o en qué medida tienen que establecerse estándares de los derechos? Es muy difícil concebir que ha podido pasar eso, ¿no? Em, Hay países que hasta el día de hoy no asumen esa posición, ¿no? Un ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, deben saber, no ha ratificado ninguna norma internacional en materia de derechos humanos. Ninguna, ¿no? O sea, es un estado, un país que apoya, entiende la importancia de los derechos humanos, alberga incluso instancias en materia de derechos humanos, pero nunca ha asumido una obligación formal frente a estos tratados internacionales. ¿Por qué? ¿No? Porque conciben de que es muy difícil aceptar que alguien de afuera le diga cómo tiene que proteger esos derechos o a partir de qué estándares lo debe hacer. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, nuestro país, como muchos otros, ¿no?, hayan aceptado esa posibilidad, tiene que tener una razón de ser. Y eso es lo que ahora vamos a intentar responder en esta primera sesión cuando hablemos de la naturaleza y antecedentes de los derechos humanos, con fines de que sean la base para lo que significa un sistema internacional de protección de derechos humanos. A partir de ello, ¿yo qué hago? ¿No? ¿O cómo lo planteo? Antecedentes del derecho constitucional para mí me sirven, ¿no?, al momento de entender esta figura o esta aceptación de los estados posteriormente a que se sometan a una jurisdicción internacional en esta materia, ¿no? Y a mí me gusta rememorar aspectos que seguramente los están tocando, los van a tocar en otras materias porque es muy propio de la naturaleza de una especialidad en derecho constitucional, es hablar de los primeros reconocimientos de derechos, ¿no? Básicamente, digamos de manera formal, nos marcan como un hito importante en la humanidad lo que sucedió en Inglaterra en 1215, ¿no?, cuando el rey Juan Sin Tierra acepta esa posibilidad de incorporar a partir del principio de legalidad la posibilidad de regular, ¿no?, y establecer algunos derechos, ¿no?, porque las desigualdades que existían, ¿no?, la arbitrariedad probablemente que emana siempre de una autoridad monárquica puede generar eh, incertidumbre, puede generar desigualdades enormes, ¿no?, entre otros aspectos, permitió o aceptó en un momento de que se pueda aprobar una norma que reconozca algunos derechos muy puntuales, ¿no? Y de ahí viene la famosa, digamos, teoría o planteamiento de lo que es una Carta Magna, ¿no? La Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215, como todos saben, es una normativa, una disposición en la que acepta un rey regular algunos derechos, establecer algunos derechos que de alguna manera pues garanticen que cualquier súbdito en Inglaterra, cualquier persona en Inglaterra pueda beneficiarse o gozar en alguna manera de esos derechos, ¿no? Obviamente resultado de un reclamo, ¿no?, de, digamos, de un movimiento
absolutamente revolucionario que ha hecho de que finalmente en esa monarquía se acepte esa posibilidad, ¿no? Entonces, se aprueba la Carta Magna, aunque contradictoriamente después Inglaterra adopta un modelo no basado en una constitución, que todos sabemos eso, ¿no? Que ellos manejan un marco normativo evidentemente a nivel supremo, pero varias disposiciones, ¿no? No como en el caso nuestro que tenemos una constitución, una sola constitución, un solo instrumento en esa jerarquía. Bueno, después ya explicaremos que, o saben perfectamente de que a partir del bloque de constitucionalidad se han sumado otras normas a ese nivel. Pero en el caso de Inglaterra sí llama la atención de que se hable de Carta Magna como una constitución cuando básicamente no lo es, ¿no? Aunque heredó esa denominación para que hasta el día de hoy todavía algunos colegas hablan de la Constitución como Carta Magna, ¿no? Pero básicamente era una norma que reconocía algunos derechos, ¿no? Principalmente, bueno, derechos relacionados a temas impositivos, que eran generalmente aspectos que se cuestionaban mucho o se cuestionan mucho en modelos de Estado monárquicos, digamos, monárquicos, ¿no? A la cabeza de un rey. Después de Inglaterra, se fueron aprobando otro tipo de normas, ¿no? Por ejemplo, el habeas corpus que protegía la libertad personal, el Bill of Rights de derechos, se iban sumando otros derechos a manera de que pasaba el tiempo y todas estas disposiciones, como que se las conoce en la doctrina o en la teoría constitucional como normas constitucionales no codificadas, ¿no? Porque no está en un solo instrumento jurídico como son las constituciones que sí otros estados las han adoptado. Entonces es un elemento para mí inicial, un primer momento inicial en el proceso histórico de reconocimiento de derechos en la lógica de lo que es el derecho constitucional, o sea, lo que podría ser el derecho constitucional. Un segundo momento importante, que obviamente ustedes también lo conocen muy bien, es el que se da a partir de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa tiene un matiz distinto a lo de Inglaterra, porque digamos, el argumento revolucionario o el fundamento revolucionario, más bien, eh, que pretendía reconocer derechos, ¿no? Planteaba, ¿no? Una amplia posibilidad de incorporación de derechos de corte liberal, ¿no? Por eso se llamó también en el derecho constitucional como el famoso constitucionalismo liberal, porque era pretender incorporar a nivel de normativa máxima derechos de esta naturaleza, o sea, individuales de corte liberal, ¿no? Porque igual había un descontento de la población de cómo se estaba manejando el respeto de digamos, de los intereses en realidad que tiene la población dentro de un territorio. Entonces, lo que hace en Francia el resultado de la revolución es aprobar esta famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, entre paréntesis, no confundir con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también a veces se la llega a confundir, cierro paréntesis. Esta declaración muy propia para Francia, porque fue el resultado de la revolución, pero además que dio pie a que se construya la primera constitución en Francia, o se elabore la primera constitución en Francia. 2 años después, deben recordar, 1789 la revolución, 1791 la primera constitución en Francia. ¿Qué hace esa constitución? Los derechos que estaban en esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Los trasladan, los incorporan y Francia aprueba su primera constitución con el reconocimiento de derechos de corte liberal, pero con un elemento adicional, porque eso podría ser muy parecido a lo de Inglaterra, ¿no? De que en el caso de Francia y en esa constitución se reconocen también derechos políticos, ¿no? O sea, se suma otro tipo de derecho. Derechos políticos que todos sabemos son aquellos que te permiten una participación en la vida pública del Estado. Y concretamente en la Revolución Francesa, el derecho político, digamos, por excelencia que se aprobó, ¿no? Tenía directamente vinculación a la posibilidad de que los ciudadanos franceses puedan llegar a ser parte de lo que sería un órgano legislativo, ¿no? La famosa Asamblea Nacional que se conforma en Francia para que haya una especie de dualidad en el gobierno francés, ¿no? O sea, digamos, en el manejo del Estado francés, de la República Francesa, porque no desaparece la monarquía, pero a la par, ¿no? Se conforma la Asamblea Nacional, donde no el entorno del rey, sino cualquier persona pueda ser parte de esa asamblea.
Entonces eso permitió ya pensar en que había otro tipo de derechos que se podían reconocer en un Estado y eran estos derechos políticos que le permitían esa participación a la gente. Y así se lo instituye en Francia, en su primera constitución, en 1791. Después hubo unos cambios unos años después, porque esa primera constitución se la modificó muy rápido, ¿no? El 91 al 93 o 94, ya no recuerdo. Bueno, entonces eso, digamos, nos enseña, bueno, en realidad sí es importante, además de lo que acabo de señalar, de que esa revolución, ¿no? Además trasciende en el mundo, porque definitivamente lo que parecía que era una declaración propia para los franceses, que lo es, digamos, en términos formales, trasciende a los distintos países del mundo, porque se dan cuenta otros países en Europa y después en América de que era la manera en que los estados deberían actuar, ¿no? Es decir, reconociendo derechos en una norma fundamental, en una norma suprema, ¿no? Que van a ser las constituciones, y muchos países recogen lo de la Revolución Francesa, digamos, a manera de aplicación de, no sé si es lo correcto hablar de derecho comparado en ese momento, pero sí recogen esos derechos para decir nosotros también queremos un modelo parecido, ¿no? Donde hay una constitución como norma suprema y donde se reconozcan en esa norma suprema derechos que van a permitir, ¿no? Que tanto gobernantes como gobernados convivan de manera pacífica, armónica, sabiendo cuáles son las reglas de juego dentro del Estado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, trascendió en el mundo esa declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, que, reitero, estaba pensada para Francia, pero trasciende en el mundo. Entonces, algo que ustedes lo conocen, lo saben y seguramente lo han probablemente profundizado o abordado en otras materias de la maestría. Bueno, entonces ese es el segundo momento, ¿no? Viene un tercer momento, ¿no? Es el que se conoce en derecho constitucional como antecedentes, como el constitucionalismo social, ¿no? ¿Qué pasa en el constitucionalismo social? ¿No? Te das cuenta de que lo que se había avanzado estaba bien en cuanto a tener una norma fundamental, una norma suprema, reconocer derechos de carácter civil y de carácter político, pero, ¿no? El constitucionalismo social, recordarán que su principal bandera es de que el liberalismo que se habría dado en cuanto al reconocimiento de derechos generó, ¿no? Otro tipo de desigualdades, ¿no? Porque aparentemente, digamos, el resultado de ese reconocimiento de derechos y las amplias libertades generó otro tipo de diferencias y disconformidad en la población, ¿no? Población que tenía seguramente menos recursos, menos ingresos, y se sometía a un modelo donde los que tenían riqueza llegaban a abusar los derechos del resto. Entonces, el constitucionalismo social apuesta por incorporar, no desaparecer los derechos liberales, sino de incorporar nuevos derechos de corte social, ¿no? En la mirada comunitaria. Y ustedes recordarán, ¿no? Que a nivel mundial, pero bueno, un poco más cercano a nuestra realidad, un hito importante para la región fue lo que sucedió en México, ¿no? La Revolución de México de 1910, que lucha por ese reconocimiento de derechos de naturaleza social, puedan permitir que se incorporen nuevos derechos donde incluso pueda primar, ¿no? Lo comunitario, o sea, quiero decir, el interés social por encima del individual, ¿no? Que es algo que también se nos enseña a nivel de aula pregrado, ¿no? De que en un caso de ponderación de derechos de un derecho de naturaleza social versus un derecho de manera individual o de naturaleza individual, perdón, va a primar el derecho de naturaleza social, porque se entiende que hay un beneficio a un conglomerado de personas que deberían ser privilegiadas versus, ¿no? La persona individual, el individuo como tal. Entonces, en México recordarán la primera constitución de 1710, la famosa constitución de Querétaro, en México, que hasta el día de hoy sigue vigente con una serie de enmiendas, de modificaciones, pero es como que ha sido un antecedente histórico que ha permitido, además, ¿no? De antecedentes que se han podido dar también en Europa y demás, pero concretamente en la región ayudó para que muchos estados, como el caso boliviano, piensen también en que esos derechos sociales se incorporen dentro de la Constitución. Nosotros en Bolivia, todos sabemos
que a la Constitución de 1938 la llamamos la Constitución de tipo social, ¿no? Porque incorporó el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a constituir una familia, el derecho a la seguridad social, bueno, además se hablaba ya de los pueblos indígenas, entre otros derechos, pero que sumaron, ¿no?, estas prerrogativas y atributos de las personas en el ámbito de la legislación de nuestro Estado, y lo mismo hicieron otros países en el mundo, ¿no? Ahorita les daba el ejemplo de Bolivia, pero países de la región de América como países europeos actuaron de la misma manera, ¿no? Incorporando derechos de naturaleza o de corte social en sus constituciones. Es decir, sumar eh, otros derechos de otras características o de otra naturaleza, ¿no? Ese es como que fue el proceso en que los estados entendían de que iban a generar o consolidar un mecanismo de protección de derechos vital en un estado de derecho, ¿no? Que es lo que digamos, se pensaba o se pensó cuando se concibió la idea de que iba a existir una constitución, ¿no? Teóricamente con una parte dogmática de reconocimiento de derechos, entre otros aspectos, y una parte orgánica que ya establece el funcionamiento, la estructura del Estado. Entonces, esos son los tres momentos en la historia, desde mi punto de vista, que consolidaron esta suerte de tener una norma suprema que reconozca un conglomerado de derechos de distinta naturaleza, ¿no? Pasó en países de América, pasó en países de Europa. ¿Qué sucede? Y aquí viene lo esencial para nuestra materia, ¿no? Esto es un antecedente muy del derecho constitucional, pero para mí esencial en nuestra materia. Aparentemente, los países ya tienen un sistema jurídico, ¿no?, basado en una constitución donde hay derechos que deben ser protegidos y respetados, ¿no? Bueno, respetados por todos, ¿sí?, pero protegidos por el Estado, ¿no? O sea, el Estado es el que asume un principal rol al momento de que se reconocen derechos, porque se entiende que el principal garantista de los derechos reconocidos en una constitución va a ser el Estado, ¿no? Entonces tiene que abstenerse de generar situaciones que afecten esos derechos y en otros casos generar condiciones para que esos derechos sean respetados y la gente pueda ejercerlos de la mejor manera, ¿no? Entonces, el modelo como tal constitucional estaba diseñado de esa forma, ¿no? También habrá que decir que es muy propio del derecho constitucional que ante esa situación también se fortalece ese marco de protección cuando se empieza a incorporar garantías constitucionales que no son propiamente los derechos, ¿no? Por decirles, o sea, bueno, garantías en el sentido que son preceptos constitucionales que van de la mano de un derecho para proteger ese derecho, ¿sí? Por decir, protejo la libertad personal, que es un derecho, y le pongo una garantía constitucional que es la presunción de inocencia, ¿no? La presunción de inocencia no es en sí mismo un derecho, es una garantía que va a evitar que arbitrariamente detengas a una persona, ¿no? Por ejemplo. O dices, voy a proteger la integridad personal. Entonces tú dices, ¿cómo protejo la integridad personal? Ah, una forma muy fuerte de afectar la integridad personal es torturar a la gente. Entonces tú creas una garantía constitucional normativa que es la prohibición de tortura, ¿no? O en otros derechos, digamos, que no son tan de esta relevancia, el derecho o determinas que el asilo es inviolable, ¿no? Por ejemplo, como una garantía que te protege la propiedad privada, que protege tu hogar. Y así, ¿no? La Constitución tiene una serie de elementos que protegen derechos. Ahorita se me viene a la mente otro para diversificar un poco. No sé, yo tengo el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y a partir de eso puedo, no sé, o se dice, para proteger la libertad de expresión debería haber una garantía que te ayude a que se respete ese derecho. Entonces, por ejemplo, se incorpora en la Constitución la prohibición de censura, ¿no? La prohibición de censura no es un derecho en sí mismo, aunque evidentemente las garantías constitucionales normativas o principios también se protegen con las acciones de tutela, ¿no? Ustedes saben perfectamente, esa es parte de su maestría, pero en sí mismo no es un derecho, son como complementos que te ayudan a proteger el derecho. Y después también digamos, se fortalece aún más ese marco de protección por parte de los estados cuando incorporan además ya garantías jurisdiccionales, ¿no? Garantías constitucionales jurisdiccionales, como son las acciones de tutela, ¿no? Entonces ahí ya tienes incluso un mecanismo procesal
para acudir ante una instancia que pueda ayudarte a proteger tanto tus derechos como tus garantías constitucionales normativas, ¿no? Entonces, poco ese es el diseño, ¿no? De lo que finalmente los estados llegan a incorporar en su normativa constitucional, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué sucede? La historia nos ha mostrado dos momentos o dos antecedentes muy complejos de analizarlos, pero muy evidentes de los resultados que se han generado, ¿no? Cuando vivimos, digamos, no vivimos, no sé, en el caso nuestro, ¿no? Sino que sabemos que la humanidad ha vivido, ¿no? Estos periodos o conflictos bélicos tan fuertes en cuanto al impacto en relación a la vida de las personas, ¿no? Como ha sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces ya un poco seguramente dirán, ah, ya sé por dónde va todo esto, ¿no? Y sí, tenemos que aterrizar a esa razón de ser en el marco de lo que son estos antecedentes que ahorita estoy manifestando. Recordarán, ¿no? Que durante la primera, o digamos, en el periodo de la Primera Guerra Mundial y después de los resultados observados de lo que había sucedido en ese momento, ¿no? Recuerden que en 1910 se intenta agrupar a los estados en el mundo para pacificar el mundo. Y ahí se conformó esta famosa, bueno, no es famosa, pero sí, digamos, como un antecedente, llamada Sociedad de las Naciones, ¿no? La Sociedad de las Naciones en realidad ha sido como un antecedente del primer intento de agrupar a los estados en lo que hoy, ¿no? Digamos, lo que ha sucedido, digamos, sí se ha consolidado, viene a ser la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? O sea, es como que el primer antecedente de poder intentar pacificar un mundo, ¿no? A partir de la agrupación de estados. Lastimosamente, todos sabemos que la Sociedad de las Naciones fracasa, ¿no? O sea, ese intento de 1920 de agruparse, ¿no? Se llega a instituir, digamos, a formalmente conformar esta agrupación de estados, con los años o meses y años siguientes se diluye, ¿no? O sea, no llega a consolidarse como tal, probablemente porque no había todavía la madurez de parte de las autoridades de los estados para asumir esta idea de agruparse entre países, ¿no? Cuando todavía se estaban configurando, ¿no? Eh, espacios territoriales, intereses políticos que se iban dando y que probablemente impidió a que la sociedad de las naciones se consolide, ¿no? Y digamos que la ruptura total de esta intención de agruparse por parte de los estados se cae por completo cuando viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, la Segunda Guerra Mundial es la que ya eh, digamos, pone en evidencia, ¿no? De que ese intento, esa buena voluntad de agruparse, no iba a tener los resultados que se habrían pensado y por el contrario, ¿no? Nos ponemos enfrente de una situación terrible, ¿no? A partir de intereses, ¿no? De, digamos, de ciertos países, ¿no? Por generar una suerte de hegemonizar, ¿no? De querer captar, de querer actuar a partir de, no sé, pues de iniciativas que ya no respondían a la época que se estaba viviendo, ¿no? Porque evidentemente si retrocedemos en el tiempo, en algún momento el principal, no sé, espíritu de las regiones, digamos, no digo sociedades como tal, ¿no? Sino de las regiones bajo ciertos mandatos, una de sus premisas era expandirse en el mundo y apropiarse del mundo, ¿no? O sea, la mirada o la visión de conquista era algo propio de los intereses que se daba en algún momento por parte digamos, de las regiones que se estaban dando en los distintos espacios del mundo. Entonces, en ese momento, como que resurge aparentemente esa mirada, esa visión, ¿no? Y eso desemboca en lo que todos conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Como Segunda Guerra Mundial, nosotros si vemos temporalidad, ¿no? O sea, momento en el que se ha dado, ¿sí?
observamos algo que tiene que ser llamativo, ¿no? En términos de que los estados principalmente involucrados en este conflicto bélico, ¿no? Tenían ya, digamos, instituido su marco normativo de naturaleza constitucional, ¿no? O sea, bajo el criterio de lo que es una norma suprema en su ordenamiento jurídico. Pero además que comprendía ya como parte esencial de su contenido un catálogo de derechos, ¿no? De derechos, diríamos, constitucionales reconocidos en sus normativas. Y como les decía, no solamente como prerrogativas y atributos, ¿no? Sino también como garantías o mecanismos para hacer prevalecer esos derechos. Pero, ¿de qué sirve, ¿no? Haber tenido todo ese ordenamiento jurídico, ¿no? Por parte de estos países confrontados, ¿sí? Si en su momento, ¿no? Su posición iba a ser de dejar a un lado cualquier reconocimiento de derechos para hacer prevalecer sus propios intereses políticos en relación al conflicto armado que se estaba dando. O sea, en otras palabras, es, bueno, yo tengo un marco constitucional, tengo derechos que, digamos, que deberían ser respetados como Estado, pero ahorita mis prioridades son otras, ¿no? O sea, no están enmarcadas en tener que pensar en que debo respetar esos derechos. O de alguna manera sí o sea, contemplaré esa posibilidad, pero si es que me tengo que pasar por encima el respeto a esos derechos, lo voy a hacer porque mis intereses son de otro tipo en ese momento. Y eso sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A ver, un actor fundamental de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, ¿no? Todos hemos escuchado hablar, ustedes más que yo que tienen la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, la famosa Constitución de Weimar, ¿no? La famosa Constitución de Weimar es un, digamos, es un estudiada además en términos de aporte a la humanidad en materia constitucional altísimo, ¿no? Pero, ¿no? Si nosotros vemos cronológicamente la existencia de esta constitución, ¿no? Y lo que significa, digamos, el marco normativo constitucional alemán durante la Segunda Guerra Mundial, es una norma, digamos, o sea, quiero decir, la norma constitucional en su momento en Alemania, plenamente vigente durante la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente, algunos dirán, no, lo que pasa es que esa constitución en cuanto a los derechos sí se han respetado, pero para los alemanes, ¿no? Pero ni siquiera, ¿no? Si uno hace una evaluación de lo que nos ha dado como resultado la Segunda Guerra Mundial, podemos hacer, o sea, un listado, ¿no? O sea, no hay norma que reconozca derechos y empezamos a hacer un checklist, si vale el término, de qué derechos se han vulnerado durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por parte de Alemania, ¿no? Y digo de derechos que probablemente estaban incorporados en su propia constitución, no hay derecho que quede exento de esa lista. En la Segunda Guerra Mundial, ahorita por dar, no sé, ejemplos, ¿no? Se ha vulnerado el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, relacionado a esto a la prohibición de tortura, principios como el de la presunción de inocencia, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a la libertad de religión, el derecho a la libertad de culto, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la protección judicial, el derecho a las garantías judiciales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no hay derecho que no se haya vulnerado durante la Segunda Guerra Mundial. Y en términos de derechos que estaban reconocidos en ese momento en su propia normativa interna de los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, así de atroz fue lo que hemos vivido en este periodo de la humanidad, ¿no? O sea, es terrible lo que ha sucedido. No obstante, había un marco normativo interno de los estados que estaban involucrados en el conflicto bélico, ¿no? No obstante, ya había esa incorporación o reconocimiento de derechos. Bueno, entonces ahí está el elemento fundamental para este quiebre que se ha dado, ¿no? En el mundo
para concebir la idea de un sistema internacional de protección de derechos humanos. ¿Por qué? Termina la Segunda Guerra Mundial y todos sabemos, 1945, ¿no? Los resultados eran tan nefastos que se habían dado en esta guerra que, digamos, llega el momento en que se dice, hemos fracasado hace 25 años atrás con la Sociedad de las Naciones, pero este es el momento en el que ya no tenemos la posibilidad de fracasar nuevamente. Y creo que es el momento en que hay que pacificar el mundo, ¿no? Lo que hemos vivido no se puede volver a repetir. O sea, el efecto ha sido tan atroz que ha generado conciencia, ha sensibilizado a las autoridades, digamos, a los primeros mandatarios de sus entornos, de que no debería volver a suceder algo parecido o algo similar. Consiguientemente, ¿no? ¿Qué pasa? 1945 se decide crear un organismo internacional que agrupe a los países en el mundo que apunten o que tengan la idea de buscar la paz, ¿no? De evitar la guerra, ¿sí? Y generar otro tipo de elementos que te ayuden a cumplir ese objetivo, ¿no? Ojo, todavía no se habla de un sistema internacional de protección, no. En ese momento era agruparnos, pacificar y ver qué más se podría hacer para que no se pueda, para que no se vuelva a repetir situaciones como las que se habían vivido, ¿no? Esa era la consigna principal en 1945. Y se conforma, ¿no? Se aprueba la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Ustedes deben recordar que en el derecho internacional se utiliza mucho la denominación de carta a un tratado internacional, ¿no? Para constituir un organismo internacional, ¿no? O sea, para dar fundación a un organismo internacional. Entonces, la Carta de las Naciones Unidas crea a este organismo internacional, a la famosa ONU, se establece como una de sus premisas la pacificación del mundo, evitar la guerra, evitar conflictos armados, pero también se plantea trabajar en otros aspectos que ustedes saben, las Naciones Unidas lo hace, ¿no? Acuerdos de naturaleza o de carácter económico en los estados, de cooperación, temas de cultura, ¿no? Intercambio de oportunidades entre los países, o sea, muchos aspectos, ¿no? Vínculos y mejores relaciones políticas entre los estados, ¿no? Establecer acuerdos bilaterales o multilaterales en el marco de este organismo internacional que ayude a progresar, ¿no? A superar dificultades que se puedan dar de naturaleza económica u otras, ¿no? O sea, la ONU en realidad es un aparato muy grande que abarca distintas temáticas, ¿no? Que interesan a los estados, ¿no? Ser parte y que, bueno, entre unos y otros se coadyuvan o siguen una línea que pueda ayudar a establecer vínculos y relaciones armoniosas entre los estados, ¿no? Aquí entre paréntesis uno dirá, bueno, en el marco de las Naciones Unidas, por ejemplo, el famoso conflicto de Gaza siempre es un espacio de discusión en Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, para, digamos, discutir sobre lo que sucede y asumir ciertas posiciones que deberían ayudar a ponerle un alto y un fin a este conflicto que se da en esa región, ¿no? Ahora, evidentemente, con resultados lastimosamente hasta ahora no fructíferos, no, no positivos, pero bueno, en sí lo que lo manifiesto como ejemplo es de que es parte de la razón de ser de las Naciones Unidas el intentar pacificar el mundo y seguramente que tienen que ponerle o le ponen especial atención a este conflicto que se da entre Israel y Palestina hace ya tantos años atrás, ¿no? Pero bueno, esa manera de ejemplo de que ese es, digamos, el espíritu de este organismo internacional y que se supone lo tienen que seguir, o tienen que seguir siendo un elemento fundamental dentro de la ONU. Pero bueno, eso entre paréntesis, porque tenemos que llegar a lo nuestro, ¿no? Entonces, en esa amplitud de labores relacionadas a lo que viene a ser la Organización de las Naciones Unidas, en 1945, ¿no? En esta Carta de las Naciones Unidas se dijo, a ver, ¿no? Puede ser un aporte valioso desde este organismo internacional pensar en que con todo este antecedente que hemos visto de la Segunda Guerra Mundial
en el que los estados aparentemente tienen no aparentemente, perdón, en que los estados tienen un marco normativo de protección de derechos a nivel interno de cada estado, ¿no? Pero que han demostrado de que no los respetan, aunque esté instituido, escrito en su principal norma. ¿Por qué no pensar en construir un marco jurídico a nivel internacional que pueda ayudar a dar pautas, ¿no? Que pueda ayudar a dar pautas, perdón, un segundito, perdón, listo. Que pueda ayudar a dar pautas, ¿no? A los estados para que se respeten y protejan los derechos de mejor manera, para que no vuelva a pasar algo similar a lo de la Segunda Guerra Mundial, para que haya ciertos lineamientos desde este organismo internacional que ayude a los estados a corregir, a mejorar su ordenamiento jurídico en relación a los derechos, ¿no? Y eso se planteó en el 45, ¿no? Y los estados estuvieron de acuerdo inicialmente en decir, bueno, puede ser, no lo vieron como algo malo, y se encomienda el 45 elaborar esa norma internacional, ¿no? Esa norma de derechos humanos. Resultado de esta encomienda, ¿no? Interna dentro de las Naciones Unidas, ¿qué pasa en 1948? Y todos sabemos perfectamente, tal vez la norma más icónica, más conocida en materia de derechos humanos en el mundo, porque el 10 de diciembre de 1948 se aprueba, ¿no? En las Naciones Unidas la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Bajo qué planteamiento? Y esto es sumamente importante desde mi punto de vista, ¿no? De que los estados internamente habían regulado ya los derechos, por lo general denominados como derechos constitucionales, porque están en sus constituciones, y porque esos derechos se los respeta tanto por gobernantes como por gobernados, ¿sí? Esa es como que la razón de ser de los derechos en la Constitución. Y obviamente los estados crean un mecanismo judicial para proteger esos derechos, porque no pierde su obligación de garante de esos derechos. Pero en este momento, ¿sí? La mirada es distinta. Entonces, Naciones Unidas plantea, no estamos hablando de la misma naturaleza de esos derechos que cada estado los tiene a nivel interno, sino que ahora vamos a pensar en otra denominación, porque aquí la implicancia y el efecto es distinto, ¿no? El resultado de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Va a generar obligaciones no a gobernantes y gobernados, ¿no? Por todo el antecedente que estoy mencionando, sino a gobernantes exclusivamente. Los derechos humanos están surgiendo bajo una denominación, ¿no? De humanos vinculado a la humanidad y al carácter universal que van a tener, porque son derechos que se van a, digamos, considerar en cualquier parte del mundo, ¿sí? Pero donde las obligaciones de protección, respeto y garantía va a ser de los estados. O sea, elaborar este ordenamiento, este ordenamiento jurídico internacional, ¿no? Tiene ese objetivo de que los estados asuman obligación de respeto de esos derechos, bajo ese criterio, reitero, de humanidad, y porque los estados son los que deben garantizar esa razón de ser de los que vamos a venir a llamar como derechos humanos. Y ahí surge la denominación de derechos humanos que van a ser después consolidados en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. ¿Por qué le dieron la denominación de humanos? Reitero, porque están pensados en una lógica de universalidad de esos derechos, que alcancen a todas las personas por el simple hecho de que son seres humanos, ¿no? Pero también alguien dice, pero es que los derechos humanos en realidad también es una denominación que se le ha dado a los derechos en el marco del derecho natural, mucho antes de lo que ahorita estamos mencionando. Evidentemente. O sea, nadie dice que el invento, o perdón, el término derecho humano por primera vez se lo mencionó en 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos. No, ahí estaría, o sea, no mintiendo, sino estaría diciendo una imprecisión.
Claro que antes se escuchó hablar de derechos humanos, pero derechos humanos entendidos dentro del marco del derecho natural, ¿no? Y que se entendía de que eran prerrogativas que tenían las personas por el simple hecho de ser humanos y que no necesitaban ni siquiera un reconocimiento formal positivo para que tengan vigencia. Pero eso es muy teórico, es muy doctrinal, muy de la historia, ¿no? El haber utilizado esa denominación para hablar de derechos humanos, que en ese caso no nos aportan a lo que es un sistema internacional de protección de derechos humanos. Ese es un antecedente teórico. Mientras que lo que yo les estoy manifestando, cuando por primera vez de manera formal en una norma internacional se utiliza la denominación de derechos humanos, es con la finalidad de generar un catálogo de derechos que el día de mañana establezca prerrogativas y atributos de las personas que los estados, y cuando digo los estados, son los servidores públicos, los funcionarios públicos, deban respetar, proteger y garantizarlos. Así surge la idea de hablar de derechos humanos, ¿no? Y ahí sí también habrá que señalar de que bajo esa concepción se empiezan a establecer ciertos criterios que deben marcar una diferencia entre un derecho humano y un derecho fundamental, porque algunos dicen, bueno, básicamente son lo mismo. Y entiendo y respeto, hay colegas que mantienen esa posición, pero yo cuando les planteo y les digo, a ver, primero, que puede ser lo más simple y lo básico, ¿no? El derecho humano, después de todo lo que les estoy señalando, ¿no? Pero además hay un aspecto que quiero ser enfático. ¿Y para qué nos ha hablado de esos tres momentos del derecho constitucional, ¿no? Justamente les he hablado eso porque esos tres momentos han permitido que los estados creen un ordenamiento jurídico interno para sus estados con reconocimiento de derechos, ¿no? Mientras que, o sea, claro, mientras que lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, no es suficiente esos derechos reconocidos internamente, sino que veremos la posibilidad de que se construya un ordenamiento jurídico a nivel internacional. Entonces, no hubiera sucedido esto último si antes no hubiera, digamos, fracasado en ese momento el tener normativa interna por los estados con reconocimiento de derechos. Digo fracasado en ese momento, porque se entiende que con el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, después de aceptar la creación de un ordenamiento jurídico internacional de lo que venimos a llamar derechos humanos, esto vamos a ver que ha servido para que los estados potencien su marco jurídico constitucional interno. Y eso es lo que seguimos haciendo hasta ahora, ¿no? ¿Por qué en Bolivia hemos incorporado en la Constitución el término bloque de constitucionalidad? Uno se preguntará. Ese es el aporte de los derechos humanos porque nos hemos dado cuenta que la especialidad y los estándares más favorables para proteger un derecho, por lo general, y no digo exclusivamente, por lo general, están en la normativa internacional de derechos humanos. Entonces, su aporte de esta materia es enorme para los estados, que ha ayudado a consolidar el derecho constitucional cada vez más en los países. Hoy tenemos en Bolivia, o sea, ¿por qué hemos aumentado el catálogo de derechos de nuestra constitución del 2009? Porque hemos incorporado muchos derechos que antes no estaban en la del 67, pero que la normativa internacional de derechos humanos los tenía reconocidos y porque no los vamos a incorporar en nuestra Constitución, ¿no? Ese es un aporte. Ahorita les hablaba del bloque de constitucionalidad, es otro aporte, ¿no? De los derechos humanos. Entonces, hoy en día se ha ido consolidando cada vez más el derecho constitucional a partir de lo que se ha logrado desde que empezamos a hablar de los derechos humanos en el marco de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Volviendo a lo que hace un momento decía, para terminar la idea de entender de que no solamente los derechos humanos y los derechos, digamos, los derechos humanos están en una normativa internacional, ¿no? Que lo hace diferente a los derechos antes que como, los llamábamos generalmente como derechos constitucionales, aunque hoy los hablamos como derechos fundamentales, que es parte del neoconstitucionalismo, ¿no? Y que ha encontrado en el término derechos fundamentales
la posibilidad de no generar diferencias entre los derechos que están en la Constitución, ¿no? Porque en algún momento, antes de la Constitución actual, no sé, pues decíamos que el derecho a la propiedad era un derecho constitucional, mientras que el derecho a la vida era un derecho fundamental, ¿no? O sea, y prácticamente la propia Constitución te llevaba a esa diferencia de estatus entre unos y otros. Y en el derecho constitucional se dijo, no, no puede pasar eso, o sea, todos los derechos tienen que tener una misma jerarquía. Y aparentemente al denominarlos como derechos fundamentales, aquellos que están en la Constitución, responden a esa necesidad de equipararlos a todos de la misma manera, ¿no? Que es lo que finalmente hemos hecho en la Constitución del 2009, ¿no? Pero bueno, entonces, una diferencia muy de forma puede ser, los derechos humanos están en las normas internacionales de derechos humanos y los derechos fundamentales están en las constituciones políticas de los estados, punto, ¿no? Pero ahí esa mirada es reducida, ¿no? Porque si uno habla y dice, ah, pero es que si me dicen que los derechos humanos se los ha pensado para que los estados asuman obligaciones, ¿no? Yo me preguntaré, si hay vulneración de un derecho humano en una norma internacional, yo podría someter a una persona individual, a un individuo, a una persona natural, cualquiera de nosotros, a una instancia internacional por vulneración de esos derechos reconocidos en una norma internacional. La respuesta es no. O sea, todos los sistemas, o sea, toda la mirada del derecho, de los derechos humanos, que bueno, hoy en día se llama el derecho internacional de los derechos humanos. En realidad esa es la materia que engloba los derechos humanos, ¿no? Entonces, todos los mecanismos que se han podido crear en el marco de lo que venimos a llamar derechos humanos, siempre van a poner enfrente a un Estado, ¿no? Nunca a un individuo, no una persona individual. Los derechos humanos no sancionan ni siquiera a la autoridad pública en específico, ¿no? Si no es el Estado el responsable por la vulneración de derechos humanos. Mientras que si hablamos en el derecho constitucional de un derecho fundamental, el derecho fundamental puede ser vulnerado por las instancias y los servidores públicos, por las personas privadas y particulares, y podré denunciarlo o acudir a una jurisdicción constitucional en una acción de tutela en contra de cualquiera de estos actores porque así me lo permite, ¿no? El hablar de vulneraciones de derechos fundamentales. Entonces, esa ya es una diferencia más de fondo, ¿no? El entender en qué medida se puede denunciar la vulneración de unos y otros derechos, dependiendo, ¿no? Cuál es el marco jurídico que respalda o que reconoce ese derecho, ¿no? Y si queremos todavía entrar a hilar un poco más fino, ¿no? Para entender otro tipo de diferencia. Por ejemplo, en derechos humanos vamos a ver, cuando entremos a ver los sistemas como tal, de que una persona jurídica, ¿no? No puede ser ni sujeto de, digamos, ni sujeto perdón, no puede ser sujeto activo de derechos humanos como víctima, ¿no? Es decir, yo no puedo denunciar que se le ha vulnerado el derecho humano al reconocimiento de su personalidad jurídica, por ejemplo, de una asociación, de una empresa, de una sociedad civil, de una ONG, por parte de un Estado con fines de responsabilidad internacional, ¿no? Mientras que si yo quiero proteger un derecho fundamental de una persona jurídica, ¿no? En Bolivia, en el ámbito de la jurisdicción constitucional, sí lo puedo hacer. Obviamente no todos los derechos, pero hay algunos derechos que las personas jurídicas o colectivas en Bolivia sí gozan de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, esa es otra diferencia muy de fondo, ¿no? A nivel interno, en la jurisdicción constitucional, yo puedo presentar un amparo, ¿no? Por vulneración de derechos de la Sociedad Anónima Cervecería Boliviana Nacional, ¿no? Por dar un ejemplo. No sé ni siquiera si es sociedad anónima, creo que no. O SRL, no sé. Pero sí puedo buscar la restitución de un derecho de una persona jurídico colectiva a través de una garantía o a través de una acción de tutela, ¿no? Pero pretender que sea una víctima de vulneración de derechos humanos, una persona colectivo jurídica, vamos a ver que eso no es posible.
solamente protege derechos de las personas, de los seres humanos. Entonces, ahí les doy ahorita solamente porque hay otras que se van presentando o entendiendo o deduciendo de que no es lo mismo hablar de derechos humanos que de derechos fundamentales. Hay una diferencia a partir de lo que les acabo de señalar, aunque esto no significa lo que acabo de decir, que quiero como que adoctrinar que esa es la única forma de entender a unos y otros. No, no es esa mi intención, pero sí intento como que darle la razón de ser desde mi mirada, ¿no? De por qué tenemos que diferenciar unos y otros, pero además que estos llamados derechos humanos, donde se genera responsabilidad de un Estado, son aquellos que, bueno, van a dar posteriormente pie a que se conformen los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, ¿no? Que es lo, digamos, lo siguiente que tenemos que ver. Bueno, ahora. Bueno, una aclaración. Ojo, por favor, ¿no? Ahorita me doy cuenta que estoy casi una hora hablando yo solito, ¿no? No se olviden que nuestra clase tiene 20 puntos de participación y tienen que ir acumulando participación que aporte a la clase. Entonces les recuerdo que eso me va a ayudar mucho, o nos va a ayudar en realidad mucho a que la clase pueda ser más dinámica y podamos hacerla más participativa. Aunque también entiendo que esto es un poco más así teórico, histórico, y tal vez cuando ya entremos más de lleno a los sistemas, les va a ir generando más intención, ganas de consulta, de opinión, de crítica, que eso, bienvenido para enriquecer la clase. Bueno, cierro paréntesis. Ahora, una vez que en Naciones Unidas, ¿no? Les decía, el 45 se aprueba la Carta de las Naciones Unidas. Se encomienda elaborar una norma de lo que van a venirse a llamar derechos humanos. 1948, 10 de diciembre, se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos sabemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos es una norma, diríamos, de naturaleza o de características sustantivas, ¿no? Lo que hacen es reconocer derechos, ¿no? Decir, hay este derecho y así, digamos, se lo tiene que entender, ¿no? El derecho a la vida, cualquier persona gozará, habla. El derecho a la integridad comprende los elementos físicos, psicológicos, ¿no? Se prohíbe cualquier tipo de torturas en el marco de la protección de este derecho, ¿no? El derecho a la libertad personal implica, bueno, es un catálogo de derechos con, digamos, ciertos matices de lo que implica cada uno de esos derechos. Y es un listado, ¿no? Es un listado de derechos. Sí, también habrá que decir que tiene su componente de ciertos deberes, pero principalmente se la conoce esta declaración como la primera norma en el derecho internacional a nivel universal, quiero decir, en el mundo, ¿no? Que reconoce lo que se viene a llamar desde ese momento derechos humanos, pero una norma de naturaleza sustantiva y sí, también otro elemento importante, de que es una norma formalmente declarativa, ¿no? Eso también hay que entender. Por eso es que en ese momento no da pie a un sistema de protección. Porque uno si piensa un sistema de protección, ¿qué se imagina? Ah, aquí tienen que haber, bueno, si estamos hablando de derechos, tienen que haber derechos dentro del sistema. ¿Qué derechos se van a proteger dentro del sistema? Si pienso en un sistema, tienen que haber instancias, ¿no? Que hagan, digamos, de alguna manera que esos derechos se los proteja, se los regule, etc. Ah, pero para que funcione un sistema necesitas procedimiento. ¿No? ¿Cómo va a atender estas instancias o cómo va a conocer estas instancias de situaciones donde se afectan esos derechos? Cuando se cierra ese círculo de estos tres elementos mínimamente, puedes hablar de un sistema. El 48, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿podríamos hablar de un sistema cuando es una norma solamente de carácter sustantivo? No, ¿no? O sea, porque no hay quien te diga cómo debes proteger o cómo tienes que actuar frente a esos derechos que se están reconociendo en esa normativa. Entonces, es un primer elemento que hay que tomar en cuenta. Pero además, que formalmente la Declaración Universal es una norma declarativa en el derecho internacional, ¿no? Ustedes recordarán de que en el derecho internacional hay dos tipos de normas jurídicas, o sea, grupos de normas jurídicas, las obligatorias y vinculantes y las no obligatorias y vinculantes, ¿no? Una norma declarativa, como es una declaración, es una norma no obligatoria y vinculante, ¿no? Basta que esa disposición, en el caso de las Naciones Unidas, se le elabore, se la ponga a consideración de los estados. Generalmente ustedes saben, en Naciones Unidas se llevan adelante asambleas generales en Nueva York, que es la sede de las Naciones Unidas. Entonces participan los estados,
y el 48, el 10 de mayo, seguramente se les dijo, bueno, el 45 nos ha encomendado elaborar esta norma. Hemos visto que la mejor forma de denominarla es de derechos humanos. En realidad estamos utilizando el término derechos humanos para referirnos a esto que hoy en día va a significar generar un marco de protección internacional de derechos y tiene este contenido, ¿no? Son tantos artículos, se los ha separado de esta manera, son derechos de toda naturaleza en términos de lo que ya los estados antes han estado reconociendo. Obviamente no son solamente derechos nuevos, muchos de los estados ya tenían sus derechos incorporados, ¿no? Vida, integridad, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Entonces, está así, he quedado la norma de esa manera. Y es una norma declarativa. ¿Qué significa que es declarativa? Que no como venían ya